A ver, permítame un momento. Disculpa, es que cargué mis audífonos y se desconectaron y es un relajo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Clase 12, funciones algebraicas. Ahora sí viene lo importante de matemáticas. Bueno, todo lo que hemos visto es importante, pero ahora sí empezamos con verdaderas clases de matemáticas. Ya dejamos atrás un poco todas las introducciones que llevábamos acerca de qué eran los números reales, cómo hacer sumas, cómo hacer restas, cómo hacer multiplicaciones, cómo hacer divisiones con números reales. Empezamos a ver álgebra, qué eran las expresiones algebraicas, qué era un exponente, un radical, cómo hacer operaciones con exponentes y radicales. Por ahí empezamos a ver una pequeña introducción de ecuaciones de primer grado, de segundo grado. ¿Qué más? Ah, sí, sistemas de ecuaciones, desigualdades y esas cositas que necesitamos para poder empezar ahora sí con matemáticas. ¿Ok? Todo lo que vimos anteriormente, todo el mes pasado, fue como una gran introducción a matemáticas, a funciones algebraicas, funciones trascendentales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Vamos a ver muchísimos tipos de funciones. Ya de aquí hacia adelante van a ser funciones, funciones, funciones y más funciones. Entonces, para este punto, ya todo lo que estuvimos viendo en el pasado va a tener más sentido, ¿de acuerdo? Todo lo estábamos viendo como por separado, estábamos ahí platicando acerca de qué era un exponente, qué podías hacer con un exponente, o qué era un radical, qué podías hacer con un radical, qué, cómo se hacían las sumas de quebrados, etcétera. Pero ya en este punto vamos a empezar a aplicar todo eso, todos estos conceptos que quedaron un poquito al aire, que quedaron aislados, y los vamos a aterrizar en algo ya más formal. Yo les decía, por ejemplo, que en el grupo les daba el aviso de que si pueden ya a partir de este punto hacia adelante, ya traten de no faltar, porque van a ser muchos conceptos nuevos y van a ser cosas que a lo mejor les van a costar trabajo entender a la primaria. La primera, entonces, si tienen dudas, háganlas, por favor. A mí me costó mucho trabajo entenderlas en su momento, entonces voy a tratar de digerirlas lo más que se pueda para que no tenga tantos problemas como yo lo viví en su momento, ¿va? Entonces, por ahí me dice Patricia que no se escucha. Sí, sí se escucha, ya hice la prueba y ahorita me dijeron que sí se escuchaba, Pati. Entonces, por fin, ahí no sé si tengas que conectarte y desconectarte, ¿va? A ver ahí por favor, que le respondan si es si casi no se escucha. Según yo, se debe de escuchar bien. Sí, creo que ese es tu teléfono, Miguel. Entonces, igual lo que le dije a Patricia, entra y sal para que no haya problemas, ¿va? Sí, traten de usar audífonos si pueden, es mejor. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar con funciones. Funciones algebraicas. Vamos a ver más que nada funciones, no tanto funciones algebraicas. Esto es como un tema especial, pero en realidad se trata de ver funciones, qué es una función, conceptos básicos antes de entender lo que es una función, y ya más adelante vamos a ver lo que son las funciones algebraicas y otros tipos de funciones que existen. ¿Ok? ¿Y qué operaciones podemos hacer con funciones? Entonces, antes de empezar, para este punto les decía entonces que ya debíamos de dominar ciertos temas o por lo menos comprenderlos en la mayoría de los casos. A lo mejor no desarrollarlos completamente, pero si yo estoy explicando algo, ya no quiero no me quiero regresar. Ajá. Entonces, estos temas tienen que ser desigualdades, sobre todo la parte en la que hablábamos sobre
los intervalos de solución de una desigualdad, resolución de ecuaciones y despejes. Esos dos temas son como hermanos. Vamos a ver muchos despejes. En resolución de ecuaciones veíamos despejes, o por ejemplo, dejar a x solita e igualarla a un número, x igual a 3, por ejemplo. Entonces, esta parte de despejes es una de las piezas más importantes que vamos a estar viendo. Factorización. No vamos a ver factorizaciones tan complicadas, pero sí las vamos a estar utilizando mucho. De repente les voy a decir, ¿saben qué? A ver, factoriza, no sé, esa diferencia de cuadrados. O factoriza ese trinomio cuadrado perfecto. Nos va a ayudar mucho la factorización. Les digo, no son factorizaciones muy complejas, pero sí necesitamos ya como tener noción de ellas y saber en qué momento aplicarlas. Opcional. De aquí, muchachos, los que sepan graficar funciones, les va a ayudar muchísimo a entender de aquí hacia adelante los temas. Entonces, los que sepan graficar, por favor, a lo mejor les voy a dar una plática rápida. Lo vamos a ver para los demás. Vamos a ver cómo graficar funciones. Pero los que ya saben un poquito más de matemáticas, pues traten de como repasar un poco más de estos temas y tenerlos muy presentes porque les van a ayudar muchísimo. Graficar funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones, bueno, polinomios en general y como reconocer funciones a simple vista, ¿de acuerdo? Entonces, estos son como los temas que deben de tener dominio, entre comillas, ¿no? O sea, ya deben de conocerlos, deben de saber de qué se trata para no estarnos atorando tanto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Aquí me faltaron unos temas ahorita que estoy viendo, pero bueno. Vamos a ver conceptos básicos. ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es una relación? ¿Qué es una función? Y ejemplos. Vamos a ver clasificaciones de funciones. ¿Qué me faltó? Funciones. Otra cosa. Bueno, clasificación de funciones, valores de una función. Y ya más adelante vamos a empezar a ver qué es el dominio, rango y codominio. Dominio, codominio y rango. Ujú. Estos temas, aunque los vamos a ver ahorita, van a seguirse, tienen que estar presentes tanto en el tema de funciones exponenciales, de funciones logarítmicas y trigonométricas. Estos temas, dominio, rango y codominio, van a estar presentes en todos estos temas. Entonces ahorita necesito también que le pongan mucha atención. No sé si vayamos a terminar los diapositivas porque son un montón, son 39 diapositivas y hay varios ejemplos. Pero toda esta semana vamos a estar trabajando sobre esto, sobre funciones, más funciones. Ujú. Entonces, empezamos con los conceptos básicos. ¿Qué es un conjunto? Ahorita yo estoy platicando con ustedes, ¿no? Cada uno es una persona, un individuo en su entorno, pero si todos nos juntamos en este momento en una sala de Meet a platicar de un poquito de matemáticas, podemos, podemos hacer una pequeña agrupación. Ahorita somos más o menos como 17 personas, no, como 16, 19 personas, ¿ok? Entonces, estas 19 personas forman todo un grupo. Estas 19 personas son elementos de un grupo. Ujú. Todas las personas, todos somos diferentes. Ujú. Nos podemos ser más altos o más bajitos, podemos tener la piel clara, piel oscura, podemos tener el pelo castaño, podemos tener ojos color café, como color miel, podemos ser, no sé, creyentes, no creyentes, cada quien es una persona, cada persona tiene sus propias características. Ujú. Pero todos formamos parte de un conjunto, de un grupo. Nuestro grupo es el grupo de matemáticas, el grupo de estudio de matemáticas, ¿de acuerdo?
Cada persona es un elemento. Si lo vemos ahora de otra forma, como figuras, varias figuras geométricas, pueden ser polígonos regulares o polígonos irregulares. Ujú. Toda esta agrupación de pequeños de polígonos, ya sean regulares o irregulares, forman un conjunto. Entonces, un conjunto es una colección de elementos. Tienen características similares. Los polígonos tienen lados. Ujú. Unos lados más largos que otros, unos tienen ángulos más abiertos que otros. Ujú. Todos al final forman parte de un conjunto. Todos son en apariencia similares, pero cada uno es diferente en su propio sentido. Ujú. Entonces, esta pequeña colección de elementos, dijimos que entonces es un conjunto. Aquí tenemos un conjunto de polígonos. A toda esta agrupación la vamos a llevar el conjunto A. Conjunto A, ¿ok? ¿Y cómo vamos a saber qué elementos pertenecen al conjunto? Los vamos a encerrar en un gran círculo, los vamos a rodear, los vamos a poner dentro de un solo espacio. Ujú. Todas las personas que están conectados ahorita escuchando mi clase, somos parte de un conjunto. Tu hermano, tu tía, tu mamá, tu papá, esas personas que no están ahorita presentes en la clase, no forman parte del conjunto. Viendo lo que está, cómo está la figura del lado derecho, esta figura que parece una estrella, o esta elipse, o este círculo, son elementos que no pertenecen al conjunto. Ujú. Podemos representar a los conjuntos entonces de dos formas. Una forma es rodeándolos a cada elemento, metiéndolos dentro de una circunferencia. Otra forma es usar esta notación. Esta notación es muy importante. Ya la vimos en cierta manera cuando estábamos revisando el tema de desigualdades. Ujú. Usamos corchetes para agrupar a todos los elementos del conjunto. Y dentro de los corchetes vamos a colocar a cada elemento del conjunto. ¿Ok? Una persona de color negro está dentro de los corchetes, de las llaves, perdón. Esta persona en color rosa, igual. La persona en color rojo también. En azul, un azul un poquito más oscuro. Verde, un naranja más oscuro. Todas las personas que están dentro de este conjunto también están dentro de de las llaves. Ujú. El nombre del conjunto, A, está al inicio de la notación. A es igual a cada elemento dentro del conjunto. ¿De acuerdo? No se les olvide entonces la notación con llaves. Es muy importante. ¿Qué es una relación? Una relación se le llama regla de correspondencia. ¿Qué es una regla de correspondencia? Imagínense que están con su papá, su mamá, o su novio, su novia, su esposo, su esposa. Ujú. Existe una relación entre ustedes. Tú, por ejemplo, puedes tener una relación con tu padre o con tu madre. Ujú. Tu hermano puede también tener una relación con tu padre o tu madre. Ajá. Estas relaciones se les llaman reglas de correspondencia. Son relaciones entre conjuntos, son correspondencias entre conjuntos. Ujú. Entonces, si nosotros tenemos dos conjuntos, por ejemplo, los conjuntos, esto representa a lo mejor hermanos. Ujú.
Son distintos hermanos de distintas familias, pero al final todos son hermanos. Y aquí son puros padres de familia. De familia. Entonces, los hermanos tienen relaciones de parentesco con los padres de familia. Ujú. Están asociados con uno o con otro. Ujú. Entonces, esta representación con pares ordenados es una relación. Noten aquí algo importante. Por ejemplo, este elemento x1 tiene relación con el elemento y1 del conjunto B y con el elemento y2 también del conjunto B. ¿Sí? El elemento x2 también tiene relación con el elemento y1 y con el elemento y2. Este tipo de relaciones es muy importante porque nos va a ayudar a diferenciar una relación de una función. ¿Qué es una función? Una función también es una regla de correspondencia, o sea, hay una relación. ¿Pero qué tipo de relación? Hay una relación entre unos elementos de un conjunto, del conjunto A, con elementos del conjunto B. Pero esta relación es únicamente uno a uno. Al triángulo le corresponde el 3. Al triángulo rojo, al triángulo azul le corresponde también el 3. Nosotros vimos en la relación que a x1 le podía corresponder el elemento y1 y el elemento y2. Pero en el caso de la función, no. Al elemento triángulo rojo únicamente le va a corresponder un elemento del conjunto B. Al elemento triángulo azul únicamente le va a corresponder uno de los elementos del conjunto B. ¿De acuerdo? Los elementos del conjunto B pueden estar relacionados con varios elementos del conjunto A, pero los elementos del conjunto A no pueden estar relacionados con varios elementos, es únicamente uno a uno. Ujú. También tiene relación con dos figuras del conjunto A, pero las figuras del conjunto A, en este caso, este tipo de trapecio rosita y este cuadrado verde, únicamente están relacionados con un elemento del conjunto B, en este caso 4. Esto es muy importante. Esto distingue la función de cualquier otro tipo de regla de correspondencia. A los elementos que están en el conjunto A se les van a conocer como dominio. Y a los elementos del conjunto B se les va a conocer como contradominio. Vean algo importante. En el conjunto del contradominio hay elementos que no tienen regla de correspondencia, que no están relacionados con nada. 1, 2, 6 y 8 no tienen relación con ningún elemento del conjunto A, del conjunto del dominio. Sin embargo, siguen formando parte del contradominio, siguen formando parte de este conjunto. Ajá. Vamos a escribirlo con notación de paréntesis, de llaves, perdón. El contradominio B, o sea, el conjunto B, está compuesto de los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Aunque solamente unos cuantos tienen relación con los elementos del dominio. ¿Dudas de esto? Ahorita es sencillo, ¿no? Vale. Todo esto es sencillito. Entonces, vamos al primer ejemplo.
Determina en los siguientes diagramas cuáles representan una función y cuál es una relación. Entonces, tenemos 4 diagramas distintos. Aquí les falta la numeración. 1, 2, 3 y 4. Entonces, dijimos que los elementos del conjunto A, del dominio, fíjense hacia dónde apunta la flechita. Desde donde parte la flecha es el dominio. Hacia donde apunta la flecha es el contradominio. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los casos, A va a ser el dominio. Y en todos los casos, B va a ser el contradominio. Entonces, dijimos que para que sea una función, los elementos de A deben de ser uno a uno con los elementos del B. No importa que algún elemento de B sea apuntado por varios elementos de A. Lo que no debe de pasar es de que los elementos de A apunten a varios elementos de B. Uno de los elementos de A apunta a varios elementos de B. Entonces, viendo cómo están los diagramas, en el ejercicio 1, en el ejemplo 1, 2 únicamente apunta a 4, 3 solamente a 9, 4 a 16 y 5 a 25. Entonces, esto se trata de una función. Vamos al siguiente ejemplo. El 2. A 2, el elemento 2 del conjunto A está apuntando a 9 y a 3. Entonces, aquí ya se rompió la regla de correspondencia para la función. Entonces, se trata de una relación. El diagrama 2 se trata de una relación. Vamos al ejemplo 3. Todos los elementos de A apuntan hacia 10. Como no hay ningún otro elemento, por ejemplo, un 9 o un 11, y que 2, por ejemplo, estuviera apuntando a 9, entonces se trata de una función. Y finalmente, para el ejercicio 4, 8, el único elemento en el dominio, vamos a dejarlo como una D nada más, codominio con una C. 8, el único elemento del dominio, está apuntando a varios elementos del codominio. Entonces esto se trata de una relación. Sería entonces el diagrama 4 una relación. ¿Ok? Ejemplo 2. Determina si los siguientes conjuntos de pares ordenados corresponden a una función o a una relación. Entonces, ¿cómo podremos resolver esto? Vamos a hacer esto un poquito para acá. Vamos a regresarnos a los ejercicios anteriores. ¿Cómo escribiríamos la relación entre los elementos? Tomaríamos como pares ordenados, o sea, al elemento del dominio lo enlazamos, lo relacionamos con el elemento del condominio al que está apuntando y lo colocamos como par ordenado 2,4. El elemento 2 está relacionado con el elemento 4. Pasamos al siguiente. El elemento 3 está relacionado con el elemento 9. El elemento 4 con el elemento 16. Y el elemento 5 con el elemento 25. Ujú. Esta es la forma en la que escribimos nosotros la relación que hay. Por ejemplo, para el cuarto diagrama tendremos la siguiente expresión. 8 está relacionado con 1. 8 también está relacionado con 2. 8 está relacionado con 3.
¿Ok? Viendo esto, podemos ahora sí tratar de resolver este ejercicio. Entonces, tenemos pares ordenados. Un par, dos pares, tres pares, cuatro pares. Ujú. Los elementos que están a la izquierda pertenecen al dominio y los de la derecha al codominio. Entonces, si nosotros dibujamos un diagramita, por ejemplo, el conjunto X y el conjunto Y. En el conjunto X tenemos a los elementos -2, 3, 4 y 5. Y en el conjunto Y tenemos a 4, 9, 16 y 25. Entonces hay una relación 1 a 1. Por lo tanto, el primer ejemplo se trata de una función. ¿Sí? ¿Qué pasa con el siguiente? Con el siguiente conjunto de pares ordenados. Tenemos al elemento 3, 2, 3, 6, 5, 7 y 5, 8. 3, 3 una vez más, 5 y 5 una vez más. Y tenemos de este lado a 2, a 6, a 7 y a 8. ¿Y cómo están relacionados? 3 está relacionado con 2, ponemos su flechita. 3 está relacionado con 6, ponemos su flechita. 5 está relacionado con 7, una flechita. Y 8 también con una flechita. Entonces, aquí ya no hay una relación 1 a 1. 3 está relacionado con dos elementos del conjunto Y. Entonces, esto se trataría de una relación. ¿Ok? Entonces, ahorita como ejercicio, por favor, hagan estos. Nada más me indican si el C, si C es una relación o una función. Relación o función. Y mismo caso para el conjunto M. ¿Se trata de una relación o de una función? ¿De acuerdo? Ok. Aquí Nancy ya me dio unos resultados. Ok, función, relación. Función. M una relación. Ok, Miriam, yo sé que una relación en ambas. Bueno, quiero que noten algo importante. No se los mencioné, pero es para que lo trataran de deducir. En la relación, observen algo. Tenemos siempre uno de los términos repitiéndose en el lado del dominio. 3 y 3 se está repitiendo. Mismo caso para 5. 5 se vuelve a repetir. Entonces, cuando hay una repetición en el primer término del par, se trata de una relación. Cuando todos son distintos, ajá, -2 es distinto que 3 y es distinto que 4.
y que 5, todos ellos son distintos entre sí mismos, entre ellos. Entonces esto se trata de una función. Dicho eso, vamos a revisar los conjuntos de pares. Aquí 2, función y relación, ok. Aquí 2 no se repite con 3, ni con 5, ni con 6. Como no hay repetición entre ellos, se trata entonces de una función. Y pasamos al otro término, a M, al otro conjunto, conjunto M. Tenemos 2, 6, 7, 4 y 2. Encontramos algo. 2 está repitiendo aquí y aquí, en el primer y en el último elemento del conjunto. Entonces, por ese simple hecho, ya tenemos una relación. ¿Ok? Ejemplo 3. En el examen puede venir algo así. Les dan 4 gráficas y les dicen, de estas 4 gráficas, ¿cuál se trata de una función o cuál no se trata de, cuál de ellas no es una función? Ujú. Entonces, resolver este ejercicio es sencillo. La técnica que se usa es trazar una línea vertical sobre la gráfica. O sea, tomas tu lápiz y empiezas a trazar líneas verticales a lo largo de la gráfica. Ujú. Las que tú quieras. Y si la línea vertical toca por lo menos 2 puntos de la gráfica, aquí tocó y acá, aquí y acá. Con que alguna de las líneas de las que tú estás trazando toquen la gráfica, ya con eso tú puedes afirmar que esto no es una función, no es función. Si tú trazaste líneas y en ningún punto de la gráfica se tocaron más de una vez, entonces se trata de una función. Ujú. Entonces esto es una función. Entonces cuando les venga un ejercicio de este tipo en el examen, lo único que tienen que hacer es trazar pequeñas rectas, ¿de acuerdo? Rectas perpendiculares. Perdón, rectas paralelas en vertical. Si se tocan 2 puntos esa recta con la gráfica, entonces no es una función. Esto mantiene la relación de la regla de correspondencia, de 1 a 1. Ujú. ¿Cómo es eso? Un elemento que está sobre el eje X únicamente puede pertenecer a un elemento en el eje Y. Ujú. Un elemento en X solamente puede pertenecer a uno en Y. De ahí viene esta técnica. Más adelante empezaremos a ver de qué se trata, de qué quiero decir yo con esto, con elemento de X, elemento de Y. Bueno, para representar una función ya en matemáticas, todo lo que estuvimos viendo aquí fueron puros diagramitas sencillos, ujú, usando pequeñas agrupaciones y elementos escritos dentro de una elipse. Pero ya matemáticamente, ¿cómo se escribe? ¿Qué notación se usa para describir una función? Nosotros tenemos que usar esta notación. Y igual a f de x. Y igual f de x. Así se lee. Se lee como f de x. Ujú. O por ejemplo, g de x, z de x, etcétera. Los más usados son estos dos, f de x y g de x. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué representa cada uno de los elementos en esta notación? Aquí yo se los escribí. X representa a la variable independiente. Ahorita la vamos a conocer así nada más. Grábensela únicamente. X va a ser la variable independiente. La vamos a escribir en un color naranja. Y va a ser la variable dependiente. La variable dependiente la vamos a escribir en color azul. Y la F denota función o regla de correspondencia con un color rojo. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí también. Color rojo. A Y con color azul. Y a X con color naranja. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto de variable dependiente, variable independiente? Es lo siguiente. ¿Cómo se los podría explicar? A ver. Por ejemplo, ustedes tienen un coche, ¿ok? Tienen un cochecito. Para que ese coche pueda avanzar, necesita gasolina. Necesita gasolina para poder avanzar. Si no tiene gasolina, el coche en sí mismo no funciona, no sirve para nada. Pero la gasolina no necesita del coche para poder existir, para poder funcionar. La gasolina puede trabajar en un motor de un coche, en un motor de un autobús, en el motor de un avión, si es un avión de gasolina, etcétera. Pero en realidad, la gasolina no depende del vehículo al que se le está aplicando. La gasolina va a seguir funcionando, pero el coche sí necesita de la gasolina para poder avanzar. Sin gasolina, el coche no sirve para nada. Ujú. Entonces, la gasolina es algo independiente, es algo que no necesita de otro para existir. El coche, sin en cambio, necesita de la gasolina para poder existir, para poder avanzar, para poder desplazarse. Una variable independiente es una variable que no necesita de otra para poder existir, para poder comportarse. Ella existe, ella puede cambiar, ella puede manifestarse, puede existir o puede no existir, pero no necesita de otra para saber cómo comportarse. Una variable dependiente necesita de la variable independiente para saber cómo es su comportamiento. Entonces, esta notación y igual a f de x nos está diciendo la variable y depende del comportamiento de x. Por eso se mete dentro de una notación f de f paréntesis. Entonces, grábense muy bien cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. La dependiente siempre va afuera del paréntesis. Siempre está asignada a una regla de correspondencia. Y la variable independiente está dentro del paréntesis. Ujú. X es la gasolina, Y es el coche. Ujú. X son los padres, Y son los hijos. Los hijos dependen de los padres para poder mantenerse cuando están pequeños. Ujú. Entonces, grábense eso muy bien. Vamos a borrar esto para que no se confunda. Clasificación. Podemos encontrar distintos tipos de funciones en matemáticas. Las funciones son algo esencial en matemáticas y sobre todo en física. Física es una rama de las ciencias que más ocupa las funciones. Las va a ocupar siempre, siempre, siempre. Nosotros, por ejemplo, tenemos funciones para determinar el movimiento. No sé si han visto mm, la ecuación de la velocidad, por ejemplo.
La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Esta es la fórmula que nos han enseñado desde la secundaria. Pero realmente esto es una función. ¿Por qué? Porque la velocidad depende la velocidad va a cambiar de acuerdo conforme va pasando el tiempo. Ujú. Podemos tener una velocidad muy alta en cierta distancia, una velocidad muy alta, y a lo mejor conforme va pasando el tiempo, una hora después, la velocidad disminuyó. O a lo mejor, cuando ya pasa otra hora, volvió a aumentar la velocidad. ¿Ok? Entonces las funciones aparecen en todos lados y las podemos clasificar en dos grandes tipos: las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. Las funciones algebraicas son muy parecidas a las ecuaciones que hemos estado viendo, las ecuaciones de primer y segundo grado. Podemos tener una función del tipo f de x es igual a 3x al cuadrado más 5x menos 3. ¿Ok? Esta es una función algebraica, es una expresión algebraica, simple y sencilla. Funciones trascendentes o trascendentales son funciones que tienen un comportamiento distinto y que los vamos a ver más adelante. Son, por ejemplo, las funciones trigonométricas, la función seno, la función coseno de x, o por ejemplo la función secante de x o cosecante de x, la función exponencial o funciones logarítmicas. ¿Ok? Aquí yo les escribí algunas cuentas. Las funciones algebraicas entonces son expresiones que nosotros hemos estado manejando hasta este punto. X cúbica menos 4x. Raíz de x menos 4. Este ya lo manejamos. A lo mejor no se acuerdan mucho, pero ya se los han mencionado. Se llama valor absoluto. Valor absoluto. ¿Ok? Esta es una función y igual al valor absoluto de x. Fíjense que aquí se usa de forma indistinta f de x o y. ¿Ok? Para el caso siguen funcionando exactamente igual. Solo hay que aclarar que cuando estamos hablando de y, esto se trata de una función. ¿Por qué se los menciono? Porque esto también lo vamos a usar en geometría analítica y vamos a ver algunas, algunas cónicas que no necesariamente son funciones. Podemos tener, por ejemplo, una gráfica de este estilo. Y esto en geometría analítica es válido. Pero en funciones, esto no es válido. Dijimos que cuando trazamos rectas verticales sobre la gráfica, si se toca en dos puntos, ya no es una función. Ya se trata de una relación. Pero esto en geometría analítica sí lo podemos ver, sí lo podemos notar y sí nos sirve, sí podemos trabajar con esto. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos una y igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 6. Raíz cúbica de x más 1. Valor absoluto de x menos 2, todo eso menos 1. ¿Ok? Aquí tenemos otras funciones, funciones trascendentes, ya les comentaba de algunas. El coseno de x, seno de x menos pi medios, la exponencial de 4x, a la raíz de x más 2. Aquí tenemos otras funciones usando otro tipo de letras. Fíjense que aquí las letras para representar función son distintas. Aquí se usa una S y aquí se usa una G. Ujú. Estas dos se llaman logaritmo. Son funciones logarítmicas. Esta se llama logaritmo natural, que lo vamos a ver más adelante. Logaritmo natural. Y esta logaritmo únicamente. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar muchísimas funciones. A grandes rasgos estas son las más importantes, las que vamos a ocupar de aquí hasta el final de la
del curso. Adelante, adelante, Ana. Bueno, creo que ahorita no está disponible, pero bueno, chicos, hasta ahorita alguna duda de todo lo que les estaba comentando. Ahorita es pura teoría. No hemos visto nada importante, más que lo de las gráficas, de cómo identificar una, una función a través de una gráfica. Bueno, vamos a continuar. Todo esto está sencillo, ¿no? Son muchos conceptos, entonces los más importantes pues es esto, ¿no? La notación. Recuerden muy bien siempre la notación y recuerden cómo encontrar una función a partir de su gráfica. Eso es ahorita lo más importante que deben de recordar. Encontramos otro tipo de funciones. Unas funciones se llaman explícitas y otras se llaman implícitas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, las funciones explícitas es cuando tenemos a la función en términos de una variable. ¿Qué significa todo este texto? Que nosotros tenemos una igualación a algo. Y está igualado a esta función. F de x está igualado a toda esta expresión. Y está igualado a toda la expresión seno de 3x. S de t está igualado a una expresión, a una función exponencial, e de t. Y, f de x, g de x, f de x, g de x, y. ¿Ok? De un lado, del lado izquierdo, siempre está la función o la variable dependiente. Esto es por regla. De este lado va a estar siempre la variable dependiente. Dependiente. Y de este lado, del lado derecho, siempre va a estar la función. La función con variable independiente. Con la variable independiente. ¿Ok? Estas son las funciones explícitas. Hay una igualación pendiente a una función. En el caso de las funciones implícitas, tenemos una expresión en donde está igualada ya sea a un 0, a un 1, a otra función, una función igualada a otra función. La variable dependiente, la variable dependiente está integrada dentro de la expresión. ¿Ok? Entonces, para poder pasar de una forma a otra, tenemos que despejar. Despejar. ¿Qué vamos a despejar? Vamos a despejar la variable independiente siempre. Cuando tenemos funciones implícitas y poder manipularlas, tenemos que despejar la variable independiente. Vamos a escribirlo acá mejor. A ver, insertar, ahora de texto. Despejar siempre la variable independiente. La variable dependiente, perdón. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder manipularlo. Vamos a poder hacer las operaciones con funciones que más adelante les voy a estar explicando. Ahora, ¿qué es el valor de una función? En ecuaciones nosotros estábamos trabajando con el valor de una ecuación para un cierto punto. Por ejemplo, teníamos 3x al cuadrado más 5x menos 3, ¿ok? Igual a 0. Y nosotros encontrábamos valores para los cuales en x, para los cuales x mantuviera esta igualdad. O por ejemplo nos daban una expresión, no sé,
X al cuadrado más 3 igual a, no sé, a 1. ¿Ok? Entonces nosotros buscábamos valores para los cuales X mantuviera también esta igualdad. Para el caso de valor de una función es algo parecido, es algo muy, muy similar. ¿Qué es una función en realidad? Y dijimos que es una regla de correspondencia, pero en realidad, ya viéndolo un poquito más aterrizado en matemáticas, es como una licuadora. Supongamos que la función es la licuadora. Esta es la licuadora, ¿ok? Y aquí tiene su tapa, y aquí sus botoncitos, ¿no? Y aquí están sus aspas. Entonces a esta licuadora nosotros le podemos meter cosas, por ejemplo, un jitomate, a una, no sé, un plátano, ¿ok? Le podemos poner también otras cosas, leche, por ejemplo. Este es un cartoncito de leche, ¿ok? Lo que nosotros le introduzcamos a esta licuadora, la licuadora lo va a procesar, va a hacer algo con él. ¿Qué va a hacer? Los va a moler, los va a licuar, los va a triturar. Y al final nos va a dar como resultado otra cosa. Por ejemplo, un licuado, una salsa, no sé, un puré, por ejemplo. ¿Ok? Una función es algo similar. Es una licuadora. Es es un contenedor al que nosotros le metemos cosas. La función va a trabajar con ellas y al final nos va a dar un resultado. Exactamente, va a ser un revoltijo con ellas. Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos meter a una función un valor 1. Cuando entra la función no sabemos qué le va a hacer, pero como resultado nos va a entregar a lo mejor un 7. ¿Ok? ¿Cómo hacemos este procedimiento? A nosotros lo que nos interesa es esta parte. ¿Qué hace la función? ¿Cómo lo licúa? Lo que hacemos es, nuestra entrada va a estar colocada como X, va a ser nuestra variable independiente. X va a ser igual a -3. Entonces, la función, la licuadora, nosotros le tenemos que introducir el ingrediente para obtener el resultado. ¿Cómo lo introducimos? Únicamente hacemos lo siguiente. En todos los puntos donde aparezca X, lo vamos a sustituir por -3, exactamente, como dice Carlos. Sustituimos con todo y su signo, así como aparece lo que está dentro del paréntesis. En cada punto donde aparezca X. Realizamos las operaciones que hemos venido haciendo desde la primera semana. Menos por menos, más. 3 por 3, 9. Menos por menos, más. 5 por 3, 15. Menos 2. 9 por 3, 27. Más 13. 27 más 13, 40. Y este va a ser el resultado de la función. Esto va a ser nuestra salida. Este va a ser nuestro puré, nuestro licuado, nuestra salsa. ¿Ok? Nosotros introdujimos un valor. ¿Cuál fue? -3. Y a la salida nos dio 40. El resultado cambia. ¿Ok? Si recuerdan en el examen, yo les preguntaba algo similar. Les daba una función y qué obtenía a una entrada, por ejemplo, de -3 o -5 o -7. Uh-huh. Era muy sencilla, lo único que tenían que hacer era sustituir donde apareciera X, el valor que estaba dentro del paréntesis y listo. Otro ejemplo. Tenemos esta función, esta regla de correspondencia. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser X? X va a ser igual a 3 cuartos.
Entonces, tomamos a nuestro ingrediente, lo metemos a la licuadora, ¿y qué nos va a dar? ¿Cuál va a ser la salsa? Háganlo, por favor. Ok, este ya me dieron un resultado, 5/17. Vamos a esperar otro ratito a ver que me den otros resultados. 5/12. Uno más, por favor. 5/12. Ok, uno más. Si se repite, ya serían 3/1. Ahorita lo resolvemos, ¿va? 12/5, 5/17. 5/17. Vamos a ver. Vamos a ver por qué les da números tan dispares. Espérenme tantito. 5 menos X. ¿Qué sobre 17? Bueno, al parecer el resultado es 5/17. Entonces vamos a hacerlo. Sustituimos f de 3/4. O sea, 3 por 3/4 menos 1 sobre 5 menos 3/4. ¿De acuerdo? Realizamos la operación. 3 por 2, 3 por 3 son 9/4. Acuérdense que esto es una multiplicación de fracciones, ¿eh? No es una fracción mixta. Esta parte es una multiplicación de fracciones, no es fracción mixta. ¿Por qué? Porque hay paréntesis. Menos 1 sobre 5 menos 3/4. Denominador 4, 9 menos 4 sobre denominador 4 nuevamente,
5 por 4, 20 menos 3 igual a 9 menos 4, 5 cuartos entre 17 cuartos. 5 por 4 sobre 17 por 4. Este con este se vuelve 1. 5 sobre 17. ¿Ok, muchachos? Bueno, ahí está el resultado, chéquenlo. Creo que aquí la confusión fue acá. Bueno, a lo mejor el problema fue aquí, pero se les dio otro resultado. ¿Ok? Entonces, ahorita antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero explicarles algo importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo esto? Porque estamos buscando números, pero no sé en realidad qué esos números qué representan, ¿no? O sea, me estás diciendo que es la entrada que es el ingrediente de la salsa, que al final tengo una salsa, pero o sea, qué es la salsa y qué es el ingrediente y qué es la licuadora. Bueno, para esto voy a usar un programa que se llama GeoGebra. No sé si lo conozcan. GeoGebra es un programa de código abierto usado para aprender matemáticas, para visualizar matemáticas. ¿Ok? Este programa es gratuito, es de código abierto. Pueden descargarlo en su computadora, en su teléfono, en su tablet, en lo que ustedes quieran. Y pueden usarlo para graficar funciones. Eso es muy útil. Entonces, ahorita lo que yo hice fue ingresar en GeoGebra la función que estamos estudiando. Aquí del lado izquierdo, superior izquierdo, tienen la función y igual a 3x menos 1 sobre 5 menos x. ¿Ok? Y me dibujó una gráfica en verde. Esta gráfica que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la licuadora matemáticamente representa a una gráfica, a esta gráfica verde. El ingrediente, que es 3 cuartos, que está más o menos cercano a 1, si nosotros dividiéramos a 1, que sería más o menos 0.75, está cercano, está más o menos por aquí. No sé si se alcanza a ver. Vamos a ponerle un punto. ¿Ok? Ahí está. Ese punto A representa a x igual a 3 cuartos. Si nosotros trazamos una recta perpendicular desde, desde donde está el punto hacia arriba hasta tocar la gráfica, y después trazamos otra recta desde el punto hasta el eje Y, este punto C que acabamos de encontrar es el resultado, es la salsa, es lo que nosotros obtuvimos, 5/17. Si nosotros lo metemos a la calculadora, nos va a dar el valor en el cual está colocado C sobre el eje Y. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo, encontrar en qué punto toca Y usando como referencia el punto X, el ingrediente. ¿Ok? Solo se los quería comentar para que supieran qué estamos haciendo. Que esto tiene sentido, no es nada más porque sí. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Voy a tener la presentación de GeoGebra. Y ahora sí, vamos otra vez a la presentación de PowerPoint. Ahí está. Perfecto. Entonces, ejemplo 6. Tenemos la función y igual a x sobre x más 2. Encuentra el valor de y, encuentra el valor de la salsa, cuando el ingrediente es igual a menos 2.
Adelante, muchachos. Ok, Nancy dice que es -2. Carlos dice que es 2. Dice que es 2, Nancy. 2 positivo. 2, 2. Igual 2. Los demás, chicos. -2. 2. Vale. Bueno, vamos a resolverlo, ¿va? Entonces dijimos que para representar una función, la notación es y igual a f de x. F de x es igual a x sobre x más 2. ¿Ok? Entonces vamos a tomarlo cuando x va a valer -2 para la función x más 2. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos, ¿no? -2 sobre -2 más 2. -2 es igual a -2 más 2 es 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos algo interesante. Muchos se fueron con la finta y escribieron directamente el resultado -2. Exactamente. Lo que pasó aquí es de que esto está mal. Aquí no hay resultado. ¿Por qué? Esto se le conoce como forma indeterminada. Forma indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Que con nosotros no podemos hacer una división de cualquier número entre 0. Métanlo a la calculadora. Si tienen bueno, si pueden hacerlo, escriban en su calculadora -2 entre 0. Y van a ver que les va a dar un error. Ajá. Ni siquiera los va a dejar hacer cuando le pongan el igual, que les dé el resultado, les va a poner error o no sé qué, algo les va a mandar un mensaje de que no se puede hacer. Ujú. Cualquier número dividido entre 0 no se puede hacer. Esa operación no existe. No es posible. Si ustedes hubieran querido obtener el resultado 2 entre... Si hubieran querido obtener 2 como resultado, o -2, tendría que haber estado dividido forzosamente entre 1. O sea, tendría que haber estado 2 entre 1 o -2 sobre 1. Ajá, para que pudieran obtener ese resultado. Entonces, siempre que encuentren en la división en el denominador un 0, ya no se puede hacer. Ya no pueden hacer nada más. Tengan mucho cuidado en eso. ¿Qué quiere decir este resultado? Por ejemplo, es que tendré que graficar, pero bueno. Supongamos que la gráfica de la función tiene un comportamiento más o menos como cuál, como este. ¿Ok? Entonces, en el punto 2, en este puntito, no existe la gráfica. Aunque no lo parezca, aunque parezca un poquito extraño de comprender eso,
Lo que pasa es de que aquí se abre como un hueco en el que todo lo que entra desaparece. No, este menos 2, tú para poder hacer lo que dices, tendría que estar menos 2 sobre menos 2 más 2 menos 2 sobre 2, algo así. ¿Ok, Rubén? Pero esto no es posible. Tú cuando tienes fracciones de este estilo, primero tienes que resolver la suma antes de poder separarlos. No puedes hacer la operación que estás comentando. ¿Ok? Tienes que resolver primero esta operación del denominador antes de poder separarlo. No, aquí entonces el resultado no es válido. Lo que le estoy comentando ahorita. La gráfica, por ejemplo, de esta gráfica, la gráfica que representa esta función, hagan de cuenta que es esta. Entonces, en el punto, cuando x es igual a 2, se abre como una especie de hueco en el que todo lo que entra desaparece. No existe, no sabemos cuánto vale. Ajá. Eso se refiere a una forma indeterminada. No hay forma de saber cuál es el valor que le corresponde en este punto. Todo lo que entra ahí desaparece. En cálculo, vamos a ver algo que se llama límites. Y en los límites se trata de ver qué pasa cuando nosotros nos acercamos lo suficiente por la derecha, por la izquierda, a estos puntos, a estas zonas donde hay una indeterminación. Ujú. Zonas en donde tenemos formas como esta, un número entre cero, o por ejemplo, una raíz negativa. Ajá. Todo eso lo vamos a ver más adelante para los que sigan en la parte de cálculo. Bueno, entonces dijimos que este no tiene resultado. Si les viene en el examen algo parecido y en alguna de las opciones les pone, por ejemplo, la A no existe, entonces este es el resultado correcto. ¿De acuerdo? No se vayan a equivocar, por favor. Tengan muy presente en cuenta esto. Grábenselo, grábenselo en la cabeza, porfis. Bueno, continuamos entonces. Intervalo y notación de intervalos. Nosotros ya estuvimos viendo un poquito de esto en desigualdades. Ah, el resultado sería no existe, Kimberly. No existe el resultado. Déjalo borrar aquí. Déjalo borrar aquí. Déjalo borrar hasta acá. Cuando tienes una forma de este estilo, x sobre cero, el resultado es no existe, no existe el valor. Te dicen que encuentres el valor de y, no existe el valor. El valor de y. Ujú. Así esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces notación de intervalos, bueno, tenemos intervalos y notación de intervalos. Ya lo vimos un poquito en desigualdades. En desigualdades vimos acerca de en qué intervalos una desigualdad cumplía, era, era válida. Tenemos expresiones de este estilo. Menos 3 2. ¿Qué nos decía esta expresión, esta notación? Que nosotros partíamos desde el punto menos 3 hasta el punto 2. Los ubicábamos en la recta numérica. ¿Ok? Y dentro de este rango de valores teníamos una solución. Ujú. Este es un intervalo. ¿De qué tipo? Cerrado. ¿Cómo lo sabemos? Por el tipo de paréntesis que teníamos en los extremos. Si eran corchetes, teníamos un intervalo cerrado. Si teníamos paréntesis, era un intervalo abierto. ¿De acuerdo? Esto lo vimos en desigualdades. Ahora, este intervalo se puede representar como conjunto. También lo estuvimos viendo un poquito en
en desigualdades. ¿De qué forma? Vamos a escribir la siguiente anotación. Por favor, espero que por favor, revísenla y aprendan si tienen duda de lo que voy a escribir, me dicen. X, esta es la recta X. Siempre va a ser la recta X. X tiene que ser mayor que 3. Ajá. Todos los números que están a la derecha son mayores y todos los números que están a la izquierda son menores. Entonces X tiene que ser mayor que 3. Incluso puede tomar el valor de 3. Entonces tiene que ser mayor o igual que 3. ¿Cómo lo sabemos? Porque es un intervalo cerrado. Si fuera un intervalo abierto, únicamente sería X mayor que 3. Y X tiene que ser menor o igual que 2. Perdón, aquí es menos 3. Uh-huh. Entonces, podemos tomar cualquier valor dentro de este rango. Cualquier valor puede ser un menos 2.5, puede ser un medio, puede ser 0, el que nosotros queramos. Entonces puede ser cualquier valor dentro del conjunto de los reales. Se pone esta expresión, este épsilon. Para representar, se lee de la siguiente forma. X que pertenece a los reales. X que pertenece a los reales. Así se lee. Tal que, esta rayita se lee como tal que X tiene que ser mayor que 3 y menor que menos 2, que 2, perdón. Y menor que 2. Se mete dentro de se meten dentro de llaves. Entonces, esta es otra forma de expresar este tipo de intervalos. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos el intervalo menos 1,4. Entonces, ubicamos a menos 1 en la recta y a 4 en la recta. ¿De qué tipo son? ¿Abierto o cerrado? El paréntesis nos dice si es abierto o si es cerrado. En este caso va a ser abierto. Vamos a estar dentro de este intervalo de menos 1 a 4. ¿Ok? Ahora, ¿cómo expresamos eso? En la notación que estábamos viendo, la notación de intervalos. Perdón, en la notación como conjunto. Escribiríamos X que pertenece a los reales, tal que X es mayor que menos 1 y X es menor que 4. ¿Ok? Este es el intervalo en el que está definido X. Otro ejemplo. Aquí tenemos un intervalo abierto y cerrado. Ubicamos a los puntos 4, menos 4 y menos 1. ¿De qué tipo son? Abierto y cerrado. En este pequeño rango de números está definido X. Entonces, X, que pertenece a los reales, tal que X es mayor que menos 4 y X
es menor o igual que -1. Podremos expresar estas desigualdades de esta forma también. X es menor o igual que -1 y es mayor que 4, que -4, perdón. También podremos expresarlo de esa forma. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos que estoy subrayando en naranja, es una expresión válida. Simplemente respeten la forma de la desigualdad. Finalmente, tenemos X tiene que ser distinto de -1. X no puede ser igual a -1. Aquí está -1. Recuerden lo que les estaba comentando de la forma indeterminada, que se abre como un agujero en el que todo lo que entra desaparece. Entonces, X puede ser cualquier número dentro del intervalo. Puede ser cualquier número, excepto -1. Aquí me equivoqué, era este. Yo estoy dibujando uno. Excepto -1. ¿Ok? ¿Cómo expresaríamos esto usando notación de conjunto? X pertenece a los reales, tal que X está definido dentro de menos infinito, porque puede valer cualquier número negativo desde -1 hasta infinito. Y puede estar desde -1 hasta infinito positivo. No importa qué número nosotros tomemos, los positivos, mientras no sea -1, puede ser cualquiera. ¿Ok? Esta es una forma de expresarlo. ¿De qué otra forma podríamos expresarlo? X tiene que ser mayor que -1 y menor que -1. Fíjense que no tengo rayita aquí. O sea, estoy indicando que es un intervalo abierto. No puede tomar estos valores. No puede tomar -1. Y -1 está en los dos extremos. Entonces, X puede ser cualquiera, excepto estos números, -1. Tiene que ser mayor a -1 o menor a -1, pero nunca puede ser -1. Es un poco confuso tal vez, pero con un poquito de práctica, si hacen, de veras, ahorita qué bueno que me acordé. Ahí en Classroom ya les dejé una tarea de la tarea 3. Les puse una lista de ejercicios que encontré en internet que está bueno, que lo estuve revisando y está muy, muy, muy buena. Entonces ahí tienen ejercicios de todo lo que hemos visto y otros ejercicios de temas que no se van a ver. Pero si la revisan, ya ahorita está. Es la tarea 3. Tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Si quieren seguir haciendo ejercicios que no encuentran en otro lado, chequen la lista. Ahí hay ejercicios desde aritmética básica hasta creo que ahorita dejé hasta desigualdades, creo llega. Entonces chequen la lista. Ahí hay un buen de ejercicios. Y van a encontrar ejercicios de estos. Continuamos. Ahora sí, vamos a entrar a uno de los temas más escabrosos, más confusos, que a mí personalmente me costó mucho trabajo. Todavía hace ratito tuve que repasarlo porque no me acordaba bien. Y es los conceptos de dominio, contradominio y rango. El concepto no es tan complicado. Aplicarlo, o sea, ya encontrar esto matemáticamente es lo difícil. Esto es lo que yo les comentaba acerca de que ya deben de estar bien
bien filosos para factorización, para sumar, restar, multiplicar, dividir expresiones algebraicas, para todos los demás, para ahorita lo que vimos de intervalos, porque, por ejemplo, si se fijan aquí, estoy dejando una expresión similar a lo que ahorita estaba explicando en intervalos. Ujú. Sí, de hecho, estos vienen, bueno, de los ejercicios, de los exámenes muestra que yo he visto, de dominio contra dominio, el rango, vienen hasta como 4 ejercicios en el examen. Ujú. O sea, es un tema que da para mucho. Entonces tienen que dominarlo bien. Y viene dominio contra dominio y rango no solo de funciones algebraicas, sino también de funciones exponenciales, logarítmicas y funciones trigonométricas. Entonces, por favor, les pido que pongan mucha atención en este tema. Voy a tratar de ser lo más explícito. A mí me costó trabajo entenderlo. Sí, descansa, Patricia. Descansa, descansa. Entonces, cualquier duda que tengan, anótenla. Cualquier cosa rara que vean por ahí, cualquier símbolo, anótenlo y me van diciendo, ¿va? Ahorita yo creo que no nos vamos a quedar hasta dominio. Ya mañana continuamos. Entonces, lo que les voy a comentar ahorita es como una definición informal, una definición tranquila de lo que es un dominio. Bueno, el dominio. El dominio es un conjunto. Para empezar, conjunto. Vamos a desglosar esto. Es un conjunto. Ya vimos conjunto. De todas las entradas, todos los ingredientes sobre las que la función o la licuadora tiene salidas definidas. Esto es lo más importante del dominio. Salidas definidas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros metemos a la función, a la licuadora, un plátano. ¿Ok? Nosotros podemos meterle un poco de leche. Nosotros podemos meterle un tomate. Podemos meterle varias cosas. Nos va a dar una salida definida. Nos va a dar un licuado. Nos va a dar una salsa. Nos va a dar un puré. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si nosotros le metemos una barra de metal? ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros le metemos un objeto muy caliente, demasiado caliente, tan caliente que pueda derretir a la licuadora? ¿Qué pasa si nosotros le metemos algo muy duro, tan duro que pueda destruir las aspas de la licuadora? Se descompone la licuadora, ya no funciona. Ujú. Ya no hay una salida definida, ya no sirve. Ajá. No sabemos qué va a pasar. Bueno, sí sabemos qué va a pasar, se va a destruir, pero en el caso de matemáticas no sabemos qué va a pasar. No hay nada que nos diga qué es eso. No existe. Ajá. Entonces, esta parte de salidas definidas es lo más importante del dominio. El conjunto de todas las entradas sobre las que la función tiene salidas definidas. Ejemplo, tenemos la función f de x igual a 2 sobre x. Si a esta función nosotros le introducimos el ingrediente 2, ¿qué va a pasar? Tendremos 2 entre 2 igual a 1. Esta salida está definida. ¿Definida en dónde? ¿Quién la define? Los números reales. Uno pertenece a los números reales.
¿Sí? Adelante, Dulce. Tierra llamando Dulce. Tierra llamando Dulce. Responde. Ok, bueno, continúo. Ok, bueno. Entonces, está definido dentro de los números reales. Esta es una parte crucial. Definidas en dónde en los números reales. Pasamos a pi. Pi entra a la licuadora, que será igual. 2 entre pi. Esto no sé cuánto es, pero sé que da un resultado racional con puntos decimales, ¿no? 0,13, no sé qué tanto, ¿no? No sé la verdad. Lo importante no es el resultado, lo importante es dónde está definido el resultado. El resultado también está definido dentro de los números reales, ¿de acuerdo? Ahora, a la licuadora le echamos un cero, la ponemos a trabajar y ¡paz! Se descompone. ¿Qué pasó? Si nosotros hacemos la operación f de cero para 2 sobre cero, ¿qué tenemos aquí? La forma indeterminada que nosotros encontramos anteriormente, en los ejercicios anteriores. Ujú. Este resultado, esta salida, no está definida, no pertenece a los números reales. Entonces, el dominio de una función va a ser todas las entradas que tienen salida definida. Esta entrada, la entrada cero, no está definida a la salida. Entonces, el dominio va a ser el conjunto de los números reales, todos los números reales, excepto cero. X puede tomar cualquier valor excepto cero. Este símbolo significa diferente de. ¿Ok? Entonces, cada que encontremos una parte indeterminada de la función, vamos a decir que en ese punto no está definida, no pertenece al dominio. El dominio, visto de una forma más formal, es si nosotros tenemos una función f a de b, se dice que el conjunto A, o sea, es el dominio de la función, representado como d de f. Y B es el contradominio, representado con C subíndice F. Se le llama contradominio o codominio, también lo pueden encontrar así. Si nosotros lo vemos en el plano cartesiano, ¿alguien tiene duda qué es el plano cartesiano? ¿No? Ok, perfecto. Si nosotros lo vemos en el plano cartesiano, XY, los valores para los que X, para los que la función está definida en X, estos posibles valores se les conoce como el dominio. Estos van a ser el dominio. Y los valores que estén dentro todos los posibles valores que estén dentro de la recta Y van a ser el codominio de la función. Ujú. Codominio o contradominio, como lo quieran llamar. Aquí quiero que noten algo importante. Recuerdan que les mencionaba acerca de los números, de los elementos que no están relacionados con algún elemento del conjunto A, del conjunto del dominio.
estos siguen perteneciendo al contradominio, al codominio. Ujú. Aunque no sean utilizados, siguen perteneciendo al contradominio. Esto es importante. ¿Por qué? Más adelante lo veremos. Tenemos el siguiente ejemplo. G de Y igual a raíz de Y menos 6. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos ocupando a Y como la variable independiente. Ujú. Todo lo que esté dentro del paréntesis va a ser la variable independiente. ¿Ok? Entonces no se casen con la idea de que Y siempre va a ser la variable dependiente. Puede ser, pero algunos ejercicios a lo mejor les viene que Y es la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, nos preguntan, encuentra el dominio de esta función. Queremos encontrar el dominio de G. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la parte interesante del dominio y codominio, no tanto el concepto, sino cómo encontrarlos, cómo encontrar ese conjunto. Lo que hacemos es lo siguiente. Dependiendo del tipo de función, nosotros vamos a atacarlo de forma distinta. Cuando nosotros tenemos una función raíz cuadrada de algo, lo que hacemos es tomamos lo que está dentro de la raíz, y-6, y la igualamos a 0. Despejamos a la variable independiente, y igual a 6. ¿Ok? Encontramos este valor. Este valor es importante. ¿Por qué? Ahorita se los voy a aplicar, se los voy a platicar nada más, pero bueno. Esto es una parábola, una media parábola que está sobre el eje X. La gráfica de esta función es una media parábola que está sobre el eje X. O sobre el eje Y aquí ponemos Z, ¿no? Para respetar, este es Y este es G de Y. Para respetar la notación que nos están dando en el ejemplo. Si nosotros empezamos a darle valores a Y, vamos a encontrar algo así. Ujú. Vamos a encontrar se le llama, es una parábola. Una parábola es una forma con una forma geométrica que tiene esta forma, que tiene este comportamiento. Baja y después sube. En este caso, la parábola está acostada. Es como si la giráramos hacia acá. Ujú. Entonces es como si estuviera así, algo así. ¿De acuerdo? Como es una función, únicamente tomamos la parte positiva, algo así. Ujú. Y esto es la función g de y igual a raíz de y-6. Ujú. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los valores para los cuales está definida sobre la variable independiente, para los cuales la licuadora nos da un producto. Ujú. Entonces, si nosotros tomamos un valor, por ejemplo, 7, nos va a dar un valor, nos va a dar una salida. No sé cuánto valga, ¿no? Por ejemplo, aquí 3, me imagino. Si nosotros tomamos, no sé, 8, este es 6, este es 7, por ejemplo, 8, nos va a dar una salida definida. Por ejemplo, 4. Por ejemplo, no sé, 15, nos va a dar otra salida definida. 5. Y así podemos seguir avanzando, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros nos tomamos valores diferentes a la izquierda de 6? Por ejemplo, 5. En ningún punto
Estamos tocando la gráfica. No sabemos en qué punto está definido. No sabemos a qué punto toca al eje Y. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los valores que están a la derecha de 6. Este va a ser el dominio de la función. ¿Sí? ¿Cómo lo expresaríamos? Por eso era importante saber este valor, 6. Saber a partir de qué número vamos a partir. A partir de este número. Si nosotros tomamos entonces el resultado, de acuerdo a cómo está la gráfica, diríamos que el dominio de la función son todos los valores de y que pertenecen a los reales, tales que y tiene que ser mayor o igual que 6. Este va a ser el intervalo de acción, el intervalo donde va a poder trabajar la licuadora. Para cualquier valor distinto a esta definición, la licuadora se va a descomponer. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, le damos y igual a menos 5, a 5, si nosotros sustituimos este 5 en la función, nos va a dar lo siguiente. 5 menos 6, raíz de menos 1. Y dijimos que esto es un número complejo. Nosotros en funciones no vamos a trabajar con números complejos. Eso déjaselos para los de ingeniería, para los de matemáticas, para los de física. Ellos sí trabajan con funciones complejas. Nosotros no vamos a trabajar con funciones complejas. Entonces, cada que encontremos una raíz negativa, ya, esta es una forma indeterminada. Esta es otra forma indeterminada. Nada. ¿Sí? ¿Dudas de esto, muchachos? Yo sé que ya esto ya está un poco más complicado, pero necesito que pongan mucha atención, por favor, y que cualquier duda empiecen a lanzarla. Ok, no te quedó claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, vamos a seguir haciendo más ejercicios de estos. Ahorita es como una pequeña introducción. Sí, 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 no. Ahorita en estas clases tratan de no distraerse anotando. Traten de seguirla. Y ya cuando puedan, pon la repetición. ¿Ok? Bueno, ahorita me quedo con los que tienen duda. Ya ahorita son 9:23, entonces ya hasta aquí le dejamos. Los que tienen duda me esperan, ¿vale? Los que no tengan duda, ya se pueden retirar. Hasta aquí quedaría ahorita la clase. ¿De acuerdo? Hasta mañana, Cristina. Dale pues, Ana. Cuídense, cuídense, muchachos. Hasta mañana, hasta mañana. Ahorita me esperan los que todavía tengan duda, ¿va? Bonita noche, descansen. Vamos a parar la grabación y a dejarla hasta aquí.